Padre, gracias, Señor, por este día y por esta mañana y por este instante de nuestra vida, Señor. Gracias por cada momento que tú nos das, Señor. Y gracias por cada instante, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, bendito Rey, Señor, porque tu bondad, Señor, y tu paciencia que tiene para con nosotros, Señor, para que nosotros seamos corregidos, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por todo lo que tú nos das a nosotros, Señor, por esa provisión diaria, Señor, por ese alimento, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias porque tú, Señor, cada día nos enseñas ese camino vivo y agradable a ti, bendito Rey, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has llamado, Señor, con un propósito, bendito Rey, Señor. Y el propósito tuyo, bendito Rey, Señor, es para hacerlo en esa tierra, Señor, bendito Dios, Señor. Hacer esa réplica de Cristo, Señor. A tener esa bondad tuya, Señor, ese amor tuyo, bendito Rey, Señor, a tener esa capacidad de perdonar, bendito Rey, Señor, cada instante de nuestra vida, Señor, a pasar por alto las ofensas, bendito Dios, Señor, recibidas, Señor, a vivir esa simplicidad que tienes tú, Señor, bendito Rey, Señor, esa simplicidad del amor, Señor, que el que viene perdonas, bendito Rey, Señor. Gracias, bendito Rey, Señor, porque tú, Señor, con tu gran amor, Señor, con ese amor tuyo, Señor, que has derramado en nuestros corazones, bendito Rey, Señor, con esa paz que nos has dado a nosotros, Señor, que pasa sobre todo entendimiento, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey, Señor, por ese gozo de la salvación que has puesto en nosotros, Señor. Gracias por todo ese blindaje que has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias, bendito Dios, Señor, porque tú, Señor, nos has enseñado, nos enseña, nos sigue corrigiendo, Señor, a cada uno de nosotros, porque tú eres un buen Padre, bendito Dios, Señor, que sabes dar buenas dádivas, bendito Rey, Señor, que el Padre que ama a su Hijo lo corrige, Señor. Gracias por cada corrección, Señor, que has hecho con nosotros, Señor, para llevarnos a ese camino vivo, bueno y agradable a ti, bendito Dios, Señor. Gracias, bendito Rey, Señor, porque cada día nos instruye, Señor, y nos da, Señor, ese alimento diario que cada uno de nosotros necesitamos, bendito Dios, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque nos enseñas a amar, Señor, a perdonar, Señor, a ser misericordiosos, porque nos enseñas cada día, Señor, a ser unidos, Señor, entre nosotros, los hermanos, bendito Dios, Señor, porque tú quieres, Señor, hasta la unidad, Señor, como tú lo dices en Efesios 4, Señor, hasta la unidad hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Señor. Gracias, bendito Dios, Señor, porque tú quieres, bendito Rey, Señor, que lleguemos a esa medida, Señor, a esa estatura, Señor, de la plenitud de Cristo, Señor, bendito Rey, Señor, para que ya no seamos como los niños fluctuantes, Señor, llenados de doctrina por donde quiera, por vientos de doctrina, Señor, por esa tajema de hombres que se utilizan para engañar, Señor. Tú quieres, bendito Rey, Señor, un pueblo instruido, Señor, un pueblo que sepa, Señor, de lo que tú has dado, Señor, a conocer, bendito Dios, Señor, un pueblo, Señor, que no perezca por falta de conocimiento, Señor, sino que tú has puesto a un maestro, bendito Rey, Señor, para que enseñen, Señor, aquellas cosas, Señor, que están ahí en la palabra de Dios escritas, Señor, pero a veces por falta de conocimiento, por falta de lectura de la palabra, por falta, Señor, de entendimiento, Señor, a veces no se conoce, Señor, y por eso tú pones, Señor, un ministerio, Señor, para enseñar a los santos, para la edificación, Señor, para que nosotros alcancemos, Señor, a llegar, Señor, a ese entendimiento del conocimiento tuyo, Señor, con sabiduría tuya, Señor, no con sabiduría humana, bendito Rey, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu Santo Espíritu, Señor, por ese Espíritu Santo que nos guía, nos enseña, nos muestra, nos revela, Señor. Gracias, bendito Rey, Señor, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias porque cada día, Señor, tú eres bueno, Señor, tu bendición es grande, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo que quieres, Señor, es hacer esa réplica de Cristo, bendito Dios, Señor, y que obremos
andemos y caminemos, Señor, conforme tu palabra, como tú nos enseñas, como tú nos dices, Señor, que seamos esos hijos tuyos, Señor. Y si somos hijos, tenemos un Padre que es dador, alegre, un Padre que sabe dar buenas dádivas, un Padre que corrige, Señor, un Padre que nos podemos acercar, un Padre que podemos tener esa comunión, esa comunicación de Padre a hijos, de hijo a Padre, Señor. Gracias, bendito Rey, Señor, por cada, Señor, momento de nuestra vida. Gracias, bendito Rey, Señor, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Buenas noches, hermanos. Bendiciones para cada uno de todos ustedes, de los que están escuchando esta prédica o esta enseñanza. Muchas gracias y que el Señor los continúe bendiciendo con todas las bendiciones espirituales que tiene preparado para cada uno. Y hoy nos corresponde el discipulado de los hogares. Hoy es el discipulado de los hogares. Entonces, y hoy vamos a ver qué es la conciencia y cómo funciona. La conciencia es un juez interno, ¿sí? Es un timbre que acusa o defiende. La conciencia es la que juzga, aprueba o desaprueba. La conciencia es la rectitud moral de los pensamientos, de las palabras que salen de nuestra boca y también de nuestras acciones. Mi conciencia me alerta, o la conciencia alerta antes de que nosotros hagamos alguna acción. O sea, cuando ya están los pensamientos, entonces la conciencia ya nos está avisando de que no lo hagamos. O sea, nos está avisando pues de que desde antes de hacer la acción. Si no le prestamos atención y cometemos la acción que está desaprobada por la conciencia, entonces nos va a acusar. La conciencia va a acusar cuando no está aprobada de lo que se ha hecho, o sea, de la acción que se ha tomado. La conciencia está sustentada con un conjunto de valores morales que tenga cada individuo. Es la moral que orienta el comportamiento o pensamientos y acciones de cada persona, o sea, de cada uno de nosotros. Es lo que el Señor nos dejó interno para que nosotros pudiéramos comprender y entender antes de hacer la acción. Pero también para que nos podamos arrepentir. O sea, cuando queda desaprobada nos vamos a sentir mal. Entonces nos está avisando de que debemos de arrepentirnos de esa acción que se ha cometido. Por lo general, la conciencia se rige por obrar correctamente, pero es según la moral que tenga. Hay diferentes tipos de moral, costumbres y cultura. Por ejemplo, digamos aquí en el gobierno de Colombia, es un gobierno democrático. Y hay una bandera, hay un idioma, hay unas costumbres, hay una cultura, hay otros gobiernos que son régimen de dictadura, o sea, no son democráticos, el pueblo no puede elegir otros gobernantes, mientras que digamos aquí en Colombia sí es democrático y podemos por medio de votaciones elegir otros gobernantes. Pero también hay en otros países donde hay otros idiomas y también hay otras costumbres, aunque sean un régimen democrático, aunque sea un país democrático, perdón. Entonces también hay otro idioma y también hay en otras partes donde hay mujeres que cubren la parte inferior de su cuerpo, más la superior de su cuerpo queda totalmente descubierta y para ellos es normal que estar de esa forma y no la va a acusar su conciencia porque es una costumbre o una cultura de ese lugar donde por lo general es así. La conciencia, para que funcione correctamente, es cuando el Señor nos llama por medio de su Santo Espíritu y nos convence de pecado para que Cristo Jesús nos compre a precio de sangre.
Cuando nosotros, el Señor nos llama a la conversión, o sea, al nacimiento de nuevo, entonces ya ahí es una conciencia con un hombre regenerado. O sea que anteriormente el hombre era pecador y estaban delitos y pecados, o sea, nos encontramos en delitos y pecados y pues la conciencia no nos acusaba de muchas cosas, aunque de otras cosas sí nos acusaba, pero según la moral, como lo está diciendo. Pero en la conversión ya empezamos a leer la palabra y a instruirnos, entonces ahí vamos conociendo una nueva moral, un nuevo gobierno, porque el Señor nos saca del mundo de las tinieblas y nos traslada al mundo de la luz, de su luz admirable. O sea, el Señor nos saca del gobierno de Satanás al gobierno de su Hijo amado. Leamos la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si el Señor nos saca del reino de las tinieblas y nos traslada a otro reino, entonces nosotros debemos de ajustarnos a ese nuevo reino. Porque cuando nosotros empezamos a ajustarnos a ese otro nuevo reino, entonces empezamos una vida en la luz, empezamos a tener unos nuevos principios, una nueva moral, unas nuevas costumbres, una nueva cultura, que ya es una cultura muy diferente porque veníamos de una cultura de las tinieblas. Entonces, para nosotros es nuevo el nuevo gobierno, pero vamos desaprendiendo lo que hemos aprendido durante el tiempo que hemos vivido en ese gobierno, y entonces vamos aprendiendo lo que vamos ajustándonos al nuevo gobierno. Por ejemplo, cuando digamos, si estamos en un país, digamos en Colombia, y nos vamos para los Estados Unidos o para China o para otro país, nosotros debemos de empezar a conocer las leyes, a conocer las culturas, a conocerlo, cómo es en ese lugar, cómo es su bandera, cómo es en ese lugar, para poder nosotros ajustarnos a esa vida de allá, de acuerdo a las leyes, porque si no estaríamos infringiendo la ley de allá. Pero cuando nosotros venimos al gobierno de Dios, eso ya trasciende toda ley, toda cultura, todas reglas que impongan los hombres. Trasciende todo eso. Nosotros empezamos un nuevo gobierno, y en ese gobierno es que debemos nosotros de aprender para que nuestra moral, nuestra conciencia nos pueda juzgar bien. El Señor a nosotros no nos deja solos, Él nos deja el Espíritu Santo, porque más alto que la conciencia está el Espíritu Santo. Entonces Él nos deja el Espíritu Santo porque a veces, digamos, como empezamos una vida nueva en Cristo, a veces no conocemos bien esa cultura, esa moral. Entonces nosotros debemos de ir creciendo en los discipulados, en la palabra de Dios, en el practicando lo que vamos aprendiendo, para poder que haya ese cambio realmente de moral. Por eso el Verbo se hizo carne, para que Él vino a deshacer esas obras del diablo, y las obras del diablo es todo eso que aprendimos y que cada uno tiene en nuestro corazón, en nuestras enseñanzas. Él vino a deshacer en esas obras. ¿Por qué? Porque vino a traer una nueva doctrina. Él vino con unas buenas nuevas, algo diferente, algo distinto. Por eso Él dice en su palabra en Mateo, nos dice que si oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, más yo digo, o sea, la nueva doctrina, la nueva cultura, el nuevo mandamiento, lo nuevo que Él traía para poder deshacer esas obras del mal.
Leámoslo en la palabra de Dios, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esas obras que aprendimos nosotros, entonces que Satanás hizo en nuestra vida, ¿sí? Que nos enseñó a vengarnos, nos enseñó a justificarnos, porque el estar justificarnos es del diablo. El Señor dice, un sí, a uno no, que lo demás es del diablo. Así lo dice Él en su palabra. Entonces, esa obra del mal que nosotros vivimos con amargura, con dolor, con tristeza, mientras que el Señor tiene otros principios, otra cultura, otro gobierno. Entonces nosotros debemos de ajustarnos a ese nuevo gobierno, donde hay unas nuevas leyes, unas nuevas reglas, unos nuevos principios, unos nuevos fundamentos, el fundamento que es Cristo, una cultura. No voy a profundizar mucho en estos fundamentos o en los principios o en la cultura, porque ya el pastor ha hecho unos audios que se encuentran ahí en YouTube, en el mismo canal, y donde están pues los principios eternos de Dios, que hay 4 audios de ellos. De la cultura también hay 4 audios, del fundamento hay 3, y también está la doctrina básica, que es lo de, que está en Efesios 6, que es lo de la doctrina de Cristo. Es el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Eso ya está ahí, y ahí está, esa es parte de las enseñanzas de que nosotros tenemos que recibir y ajustarnos al nuevo reino. Entonces no voy a profundizar mucho en eso, porque ya ahí están esos otros audios ya que se pueden escuchar y aprender mucho de ellos, de la doctrina. No podemos seguir obrando en la misma naturaleza. Nosotros tenemos que hacer una renovación de nuestra mente. Nosotros tenemos que hacer una renovación, como nos lo dice en la palabra de Dios, en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire lo que dice ahí. Dice que para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, para nosotros poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, nosotros debemos de ajustarnos a esta nueva moral, a este nuevo gobierno, para poder que nuestra conciencia pueda hacer un buen dictamen, ¿sí? Entonces, debo comenzar sacando el mundo que está viciado dentro de mí o dentro de nosotros, que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, la satisfacción, el orgullo, la satisfacción es el complacerme. A veces, ¿con qué me complazo yo? Digamos, me complazo peleando, me complazo defendiéndome, me complazo. La vanagloria de la vida, lo que nos enseñan a nosotros, bueno, usted tiene que conseguir casa, carro, beca y todas esas cosas que nos hacen poner la mirada es aquí en la tierra, a trabajar aquí en la tierra, a buscar aquí en la tierra. Entonces todas esas cosas nosotros tenemos que empezarlas a someter, porque es parte del mundo. Dice que el que es amigo del mundo pues es enemigo de Dios, nos dice el Señor ahí en su palabra. Entonces nosotros debemos de desajustarnos, ¿sí? No significa que nosotros no podamos tener esas cosas, sino qué es lo que realmente buscamos en nuestro corazón y qué es lo que realmente nosotros necesitamos. Es importante tener nuestra conciencia limpia, porque así podemos tener una paz y una armonía para con Dios. En la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 9, versículo 14, nos dice así:
cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo que limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que le sirváis al Dios vivo. O sea que nuestras conciencias son limpiadas de las obras muertas. Las obras muertas es todo lo que hagamos que no sea iniciado por Dios. Eso significa muerto, vacío de vida. Una obra muerta es cualquier cosa que esté carente de la vida de Dios, o sea, de Cristo. Si no es iniciada por Dios, no será aprobada, no será aceptada por Dios. Aunque haga las cosas como para la gloria de Dios, aunque haga las cosas porque quiere hacer, dar limonas o dar mercados, o es de un pecador a otro pecador. O también puede ser situaciones que se presentan entre hermanos por la de hombres regenerados en Cristo Jesús, comprados a precio de sangre, por las emociones o porque anhela en su corazón y desea en su corazón hacer muchísimas cosas, porque tiene un don de servicio o tiene algunos dones que quisiera como explotarlos. Para poder nosotros hacer una obra que no sea muerta, entonces debemos de alinearnos con el Señor, porque aquí nos está diciendo en Hebreos, que nos está diciendo que Él nos limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que le sirváis al Dios vivo. O sea, es para el servicio del Señor, es para poder servirle a Dios, pero debe ser un servicio conforme a lo que Dios quiere, que Él, para eso es que nos deja el Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser guiados por Él, podamos ser alineados en el gobierno de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que las obras deben de ser dirigidas por el Señor, porque el Señor a nosotros nos da la salvación, es por fe y eso es un don de Dios. Le damos la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, como podemos ver, a veces, digamos, por hacer muchas obras o hacerle un favor a alguien o otro a otro, entonces apaciguamos la conciencia y creemos que está bien hacer esas cosas, y por eso nos sentimos buenos, aún también estando en Cristo, cuando la persona no ha entendido de que hay que estar en la dirección con el Señor para que esa obra esa obra sea contada. Entonces esa persona se pone a ayudarle a todo el mundo, a auxiliarlo en cada necesidad y todo eso, y no piensa que de pronto eso mismo que está haciendo de pronto puede ser ocasión de retrasar el proceso de una persona, ya que el Señor quizás lo tiene formando en una situación, pero es interrumpido por la misma persona, que por sus emociones o por creer que eso está bien. Entonces las obras muertas, nosotros es limpiado nuestro corazón, porque nosotros debemos de entregar nuestro corazón y confiar en el Señor para poder tener una dirección
y una obediencia hacia el Señor. Por eso nosotros debemos de construir una relación con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos pueda guiar en lo que Él quiere que nosotros hagamos, porque como ahí dice que es para servirle al Dios vivo, y también nos está diciendo que somos hechuras suyas en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que sí hay unas obras que nosotros debemos de hacer, pero en fe y en amor. Por eso están los principios y todo eso, porque yo puedo hacer muchas cosas y hacerlas, pero si no hay amor, ahí no hay nada. O sea, es una obra muerta porque no era contado, porque el Señor en su palabra nos lo dice en Corintios 13, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de andar en esas obras, pero en las dirigidas por el Señor, para que no sean esas obras muertas. Ahí por eso nuestra conciencia es limpiada, porque la palabra de Dios es el agua, y con la palabra de Dios nosotros vamos entendiendo realmente qué es lo que nosotros tenemos que ir haciendo, y con esa dirección del Espíritu Santo, esa comunión con Dios diaria, para poder que nosotros podamos tener una conciencia alineada con el Señor, una conciencia dirigida con el Señor, una conciencia que nosotros podamos leamos la palabra de Dios en Hebreos 10, capítulo 19 hasta el versículo 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí en el versículo 22 nos dice que nos acerquemos con un corazón sincero. Entonces, un corazón sincero es un corazón limpio, un corazón transparente, no de dos caras, no teniendo nada oculto. Es un corazón con un deseo de esa transparencia con el Señor. También aquí en el versículo 22 también nos está diciendo que purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces quiere decir de que nosotros debemos de ajustarnos a las enseñanzas del Señor, a la palabra de Dios, para que nuestro corazón y nuestros cuerpos estén limpios, porque tenemos que entender de que el Señor, y en plena certidumbre de fe, porque el Señor nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en el gobierno de Dios, en el nuevo gobierno al que nosotros pertenecemos ya, es con fe. Entonces debemos de mantener una buena conciencia, así como nos lo dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 16 y 18, hasta el 18. Teniendo buena conciencia para en los que murmuran, así que de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea que aquí nos está diciendo a nosotros que es mejor sufrir. Sí, aquí nos está diciendo que es mejor sufrir, pero teniendo una buena conciencia. O sea que nos está diciendo a nosotros que es mejor que murmuren de nosotros,
como si fuéramos malhechores, o sea, como si creyeran que nosotros fuéramos malhechores, pero porque nos calumnian es por la buena conducta con Cristo, porque nosotros le seguimos en las normas de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros seguimos los principios eternos, los fundamentos, la cultura del reino. A veces eso les desagrada a las personas, de que nosotros, digamos, empecemos una vida como creyentes en Cristo, como seguidores de Jesucristo. Entonces ellos empiezan a mal hablar de nosotros, que sí, que ya se va para donde el pastor, que ya le va a llevar en la plata, que mire, se dan golpes en la cabeza contra las paredes, o empiezan a mal hablar de nosotros porque nosotros tenemos fe, porque nosotros le creemos al Señor, o porque nosotros empezamos a tener esos cambios de conducta que ya no hacíamos lo de antes. Entonces eso le disgusta muchas veces a las personas. Entonces por eso dice el Señor que es mejor padecer haciendo el bien y la voluntad de Dios, y no padecer por pasar verdaderamente como malhechores, sino haciendo el bien. Entonces, así nos dice aquí la palabra de Dios. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces aquí nos está diciendo que es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. O sea, que sea irreprensible, o sea, que sea correcto, que el obispo esté alineado con los mandamientos del Señor, o sea, con los principios de Dios, con la cultura de Dios, que sea un ejemplo para los que están aprendiendo, para que puedan, o sea, dar ejemplo, su conciencia también de hacer las cosas que Dios está demandando, porque Dios demanda amor, demanda misericordia, demanda perdón. Entonces que sea irreprensible, dice que no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pandeciero, no codicioso, ni de ganancias deshonestas, nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Entonces, esas son obras de la carne, por eso las obras de la carne van contra el espíritu. Entonces, por eso es muy necesario que esas cosas mueran en la vida de nosotros, que eso es parte del hombre viejo, parte de lo que estaba viciado del mundo, del gobierno de Satanás. Entonces es necesario que el obispo dé buen testimonio, tanto él en su conciencia como un buen testimonio para los aprendices, para los que están aprendiendo sobre el reino de Dios. Nosotros debemos de prestarle atención a nuestra conciencia, porque si nosotros no le prestamos atención a nuestra conciencia, o sea, la ignoramos, entonces ese timbre va a dejar de sonar, porque la vamos acomodando a nuestro antojo, a nuestra moral de no cambiarla al reino de Dios. Entonces va a ser afectada esa relación con Dios, porque nuestra conciencia puede ser endurecida y entonces no va a acusarnos, porque es por el pecado. Por el pecado no nos va a acusar, o sea, va a ser endurecida. Entonces poco a poco vamos pecando, y si no le ponemos atención a la conciencia, al timbre de la conciencia, entonces es una conciencia que no va a acusar, porque se ha endurecido. O sea, a nosotros se nos puede endurecer tanto la conciencia
así como esas personas que llevaron a la mujer adúltera ante el Señor, la llevaron a ella, no trajeron al varón, pero sí la llevaron a ella, pero la colocaron delante del Señor Jesucristo para que Él la acusara. Pero esa conciencia, no, ellos iban a actuar, ellos querían era apedrearla, como decía en la ley. Leamos la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 5 al 10. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Él, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer, que estaban en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Entonces aquí vemos que ellos estaban ahí listos, o sea, aunque lo hacían para tentarle a él, pero ellos tenían la piedra en sus manos, estaban dispuestos a apedrear a aquella mujer que es la adúltera. Por tradición que ellos tenían en la ley de Moisés, de apedrear a las mujeres adúlteras. Así es, o sea, por la tradición, pero sus conciencias no le acusaban a ellos, sino que ellos querían era apedrearla a ella. El Señor Jesús tuvo que trasladarlos a su conciencia, o sea, al pecado que ellos tenían para que su conciencia los pudiera acusar. Entonces, cuando él le dice que el que vosotros esté sin pecado sea el primero que arroje la primera piedra, y es cuando él los traslada, o sea, la palabra de Dios es viva, entonces los traslada a que ellos tienen una conciencia que los acusa. Entonces ellos, al oír esto, dice la palabra de Dios en el versículo 9, dice que en el versículo 9 dice que acusados por su conciencia salían a uno, comenzando desde los más jóvenes hasta los postreros, y luego solo quedó ella. Entonces aquí, como vemos, la conciencia los acusó a ellos, pero el Señor Jesús tuvo que intervenir ahí para que la conciencia los pudiera acusar. Entonces se trata de obedecer a la voz de la conciencia, al timbre que nos está alertando sobre nuestra falta de sinceridad o de nuestros actos, o quizás de quedar bien con los hombres, porque podría ser hipocresía, ¿no? O sea, podría ser una conciencia que no condena, porque pues está endurecida por los mismos razonamientos de que nosotros le podemos colocar a nuestra conciencia. Porque realmente el que anda en la carne tiene un diccionario grande para excusarse. O sea, si no es por una cosa, es por otra, pero se excusa para desobedecer a su conciencia. Entonces la apacigua con otras cosas, tratando de hacer el bien en otra forma, pero realmente la pregunta es: ¿lo que está haciendo va dirigido por el Señor? Esa sería una pregunta para poder nosotros poder tener verdaderamente una conciencia limpia
y una conciencia sana, una conciencia en paz para con Dios. Si nosotros tenemos una conciencia que no nos acusa, nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a ver nuestros errores, nuestras falencias, las cosas que nosotros vamos obrando y que la conciencia no nos está acusando. Entonces nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, porque nosotros debemos de tener una conciencia limpia para con Dios, ¿sí? Leamos la palabra de Dios que nos dice en el Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Aquí vemos que el salmista David, él mismo le está pidiendo al Señor que lo examine, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita tener una conciencia limpia, una conciencia que no lo acuse, una conciencia que nosotros necesitamos decirle al Señor que nos examine para poder tener esa conciencia limpia y poder tener esa armonía con el Señor, porque muchas veces nosotros decimos que el Señor no nos habla, que no lo escuchamos o muchas cosas más, pero no miramos a ver cuál es la forma en que nosotros estamos caminando, no examinamos realmente, prestamos atención a la conciencia, entonces, o aún hasta el mismo Espíritu Santo, y entonces por esa razón también nosotros debemos de pedirle al Señor que nos examine nuestra conciencia, porque el Señor también en el Salmo 16:7 Él nos dice que nuestra conciencia es enseñada. Bendeciré a Yahvé que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Entonces aquí el salmista nos está diciendo que nuestra conciencia es enseñada. El salmista estaba dirigido por el Espíritu Santo. Él era un varón conforme al corazón de Dios. Entonces él decía que bendeciré a Yahvé que me aconseja, o sea, aún en las noches me enseña mi conciencia. Entonces, como vemos, el Señor nos enseña, el Señor siempre está dispuesto. Nosotros somos los que tenemos que estar dispuestos, porque el Señor es el que está dispuesto. Cuando nosotros tenemos una conciencia limpia, es cuando nosotros no acusamos a nadie, sino que perdonamos las ofensas recibidas y nos cuidamos de lo que hablamos, porque lo que sale de la boca es lo que hay en el corazón. Así nos dice en la palabra de Dios, en Mateo 15:18, la palabra de Dios nos dice así: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Entonces nosotros tenemos que cuidar lo que sale de nuestra boca, porque pues contamina al hombre, dice así, o sea que puede contaminar tanto a uno mismo como a otra persona. Pues bueno, ya lo que sale de la boca y es para contaminar, pues ya está contaminada la persona porque no ha perdonado, pero puede contaminar a otras personas que de su misma amargura, de lo que tiene en el corazón. Entonces es necesario, como dice la palabra de Dios, y otro principio del Señor es el perdón. Entonces nosotros, para poder perdonar, nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, ¿sí? Como lo dice la palabra en Proverbios 4:23, que nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, debemos de guardar nuestro corazón de toda ofensa, de todo lo que nos dicen a nosotros, para poder tener una conciencia agradable al Señor, una conciencia aprobada por el Señor. Entonces nosotros debemos de hacer es un alto en lo que nosotros hablamos. Por eso el Señor nos dice a nosotros que seamos prudentes, y la palabra prudente es que nosotros
es desenvolverse de un modo justo y adecuado, y ser prudente es para decir también lo de otra forma. O sea, nosotros tenemos que aprender es como hablar sin hacer daño a los demás, porque muchas veces por los mismos daños que nosotros tenemos podemos hablar injustamente, creyendo que estamos aún haciendo bien de otra persona. Entonces la palabra prudente es nosotros es también callar y colocar las cosas delante del Señor y no en murmuración. Leamos qué nos dice la palabra de Dios en Hechos 24:16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces aquí Pablo nos está enseñando a no tener una conciencia sin ofensas. Por eso nos dice que nosotros debemos saber hablar bien ante los hombres para que nuestra conciencia no nos acuse y no estar murmurando. Entonces, y también así porque Dios ama al prójimo. Dios ama al prójimo, y si nosotros estamos murmurando del prójimo, acusando al prójimo, es que esa persona me hizo esto, entonces estaríamos murmurando, cuando yo lo que tengo que es amar a mi prójimo, perdonar a mi prójimo, ayudar a mi prójimo, bendecir a mi prójimo, mirar cómo si ese prójimo está caminando de esa forma, si es un hermano en Cristo y todo eso, y si está caminando de esa forma, ¿cómo puedo yo ayudarlo? Pues yo lo puedo, y esa persona está de esa manera. Entonces yo, en vez de estarlo acusando, porque el acusador es Satanás, yo no puedo estar acusando a una persona o a otra. No, yo tengo que mirarme a mí mismo, en lo que a mí me está afectando y por qué me está afectando cada cosa, para yo poder vencer en esas áreas de mi vida y no estar acusando a otras personas, porque Dios ama al prójimo. Entonces, si pecamos contra el prójimo, pues pecamos contra Dios, ¿sí? Porque el Señor nos manda a perdonar. Entonces dice, por esas razones que dice, y por eso procuro tener una conciencia sin ofensas ante Dios y ante los hombres. Ya que la conciencia nos puede dar testimonio a nosotros en nuestro espíritu, porque aquí entonces así nosotros dejamos de murmurar y aprendemos a hablar bien, y entonces así nuestra conciencia nos puede dar testimonio en nuestro espíritu, como nos lo dice aquí en Romanos 9, capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Hermanos, cuando nosotros perdonamos o pedimos perdón, debe ser algo completo, porque si nosotros perdonamos pero ponemos condiciones, o sea, pues te perdono pero pues no lo volvás a hacer por esto, pues, ¿sí? Y si la persona vuelve y cae en lo mismo, y entonces empezamos a cargarnos, entonces pues la verdad no estamos perdonando, porque la palabra de Dios en la palabra de Dios, en el gobierno de Dios, nos dice la palabra que nosotros debemos de perdonar 70 veces 7 en un solo día. O sea, nosotros debemos de perdonar a las personas y tener esa paciencia como esperando en el Señor, de que el Señor obre en cada corazón, o sea, en cada persona que tiene algún problema. Por eso dice que en Efesios nos dice que, sí, en Efesios capítulo 4, versículo 2, nos dice que con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportados los unos a los otros en amor. Entonces aquí nos está diciendo que soportados en amor, o sea que es otro principio del reino. Entonces es parte del reino de Dios, de soportarnos los unos a los otros en amor. Entonces
cuando nosotros somos los que faltamos a la causa, entonces no culpar a la otra persona, porque pues si nosotros no nos echamos la responsabilidad completa, no, pues sí, es que yo hice esto, pero porque tú hiciste aquello, o porque tú, entonces ahí no hay un verdadero arrepentimiento, porque debo asumir la causa de mi comportamiento. Bueno, yo me salté porque me faltó paciencia, o yo me salté porque no tuve el dominio propio, o yo me salté o ofendí o grité, o porque realmente todavía no he entendido. Pero no debo decir porque me hiciste esto, me hiciste aquello, porque tú me sacaste la rabia. No, si tengo un verdadero arrepentimiento, yo debo de saber que es mi culpa. Entonces, para yo tener una conciencia limpia, entonces yo debo reconocer que realmente estoy faltando en ciertas áreas de mi vida, y pedir la ayuda al Señor para que me perdone por esa falta de paciencia, o porque todavía mi carácter no lo he crucificado. Todavía se levantan los deseos de la carne, todavía no estoy caminando en el Espíritu. Entonces es por esa razón. Entonces debo de tener la responsabilidad de pedir perdón, de apartarme obviamente de ese pecado, y también debo de reconocer pues de que es mi culpa, pedir perdón y esperar aún la respuesta de la otra persona, porque es necesario que la otra persona también sea libre. Y aún si la otra persona es la culpable, la persona que ha entendido, pues debe perdonar y debe de entender los procesos en que está cada persona. Dice el Señor de que no nos cansemos de la formación, que no nos cansemos de la corrección del Señor. Entonces nosotros debemos de tener y presentarnos siempre con una conciencia limpia ante los ojos de Dios. Y para eso debemos desechar las excusas. Entonces, cuando una persona se excusa, está justificando de sus comportamientos. Entonces, ¿cómo la conciencia lo va a acusar? Si se está justificando que es por una razón, o que es por un motivo, o que es por lo que se le ocurre a la persona, inclusive esa persona puede llegar a buscar citas bíblicas que la avalen de esa palabra para justificarse y a poder hacer lo que quiera esa persona. Entonces podemos decir que es una persona que tiene una conciencia débil. Entonces, una persona con una conciencia débil es que no tiene buen conocimiento del gobierno de Dios, de los principios, de la cultura, de lo que el Señor nos está hablando, porque el Señor nos habla a nosotros de un gobierno donde Él no se va a faltar a Él mismo, donde Él no va a faltar a sus principios, porque Él nos puede querer mucho, nos puede amar mucho, pero pues si nos estamos justificando y todo eso, entonces estamos apaciguando nuestra conciencia, entonces no va a poder nuestra conciencia dar un buen dictamen. Entonces sería una conciencia, pues como lo dijimos, una conciencia débil, una conciencia donde podemos pecar y no utilizar la sangre de Cristo Jesús, porque no la dejó a nosotros para limpiar todo pecado. Entonces podemos pecar por nuestra propia conciencia débil. Por eso es necesario instruirnos en la palabra de Dios, y por eso es necesario de ir a la intimidad con el Señor, de ser amigos del Espíritu Santo, de tomar de limpiarnos, con la sangre de Cristo Jesús que Él nos da, y limpiarnos nuestra conciencia de
obras muertas. Es muy necesario que tengamos ese conocimiento de lo que es el reino de Dios, sus principios, su cultura y el fundamento, para poder tener una conciencia fuerte, para poder tener una conciencia que no nos acuse, para poder tener una conciencia aprobada por Dios. Entonces leamos la palabra de Dios, lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 8 versículo 7. Pero no en todos hay este contentamiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces aquí nos está hablando de una conciencia débil, de una conciencia de que no saben que los ídolos nada son. Entonces una conciencia que los puede acusar, y entonces como el Señor dice que seamos prudentes, entonces miremos que la palabra de Dios nos dice aquí mismo en 1 Corintios 8, pero entonces en el versículo 12. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces ahí vemos que al nosotros no ser prudentes, podemos pecar contra los hermanos y hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecamos. Entonces nosotros tenemos que madurar, y también el hermano que es débil en la fe, pues hay que tenerle paciencia y esperar, y también debe de ir creciendo, ir madurando. Para eso están los discipulados, y para esa razón están las enseñanzas, está la Biblia, está la comunión con el Señor, la guianza del Espíritu Santo, todo lo que nos ofrece el Señor por medio de su palabra y por medio de lo que Él nos enseña cada día.